Y empezamos la prédica del día de hoy. Es la miniserie que estamos viendo de acerca del cristiano y el dinero, ¿verdad? El tema 3, digamos así, tema 3 se titula Ni pobreza ni riqueza. ¿Qué cosa? Ni pobreza ni riqueza. Y la palabra nos lleva a Proverbios capítulo 30, versículo 7 en adelante. Lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame aquí en la pantalla o en su Biblia. Proverbios 37 dice así: Oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Amén. ¿Sabe que esta es una de los pasajes, yo lo he dicho en alguna otra oportunidad, en donde a mí siempre el Señor me redarguyó mucho? Porque ¿quién no quiere riqueza? ¿Verdad? ¿Quién no quiere progresar económica y materialmente? Es algo inherente en nuestra naturaleza como humanos. Pero este pasaje nos desafía. Es uno de los pasajes que más controversias causan. ¿Y sabe por qué lo es? Porque pone el dedo en la llaga. Hay 2 puntos importantes de esa llaga. El primero, pone el dedo en nuestras ambiciones por las cosas de este mundo. Y la palabra ahí clave es ambiciones. Porque desear tener un buen carro, desear tener una buena casa, desear unas buenas vacaciones o vestirse bien, ¿eso es pecado, sí o no? ¿Verdad que no? La semana pasada vimos del endeudamiento y dijimos que era pecado. A ver, iglesia. Muy bien, pues están aprendiendo. No es pecado, pero ¿qué nos advierte la iglesia? No es pecado, mi estimado hijo, pero si te endeudas, hazlo con sabiduría, porque vas a quedar, ¿qué? Con una obligación. En la Biblia le dice encadenado, con una obligación con el quien te presta. ¿Y cuál era lo que teníamos que hacer? Lo que la Biblia sí pide al que pide prestado. ¿Qué habíamos aprendido? Pagar. Así que si le llama Electra, pague. No se haga, No, yo soy cristiano y así andan algunos cristianos diciéndole al pobre cobrador, pobre su trabajo, y diciéndole de qué se va a morir ahí en el infierno achicharrado, pobrecito. Entonces la palabra clave, el primer punto en donde el Señor pone, con este Proverbios 37 en adelante, pone el dedo en la llaga. El primer punto es en nuestras ambiciones por las cosas de este mundo. No es pecado desear cosas buenas, materiales, pero la palabra ambición encierra la codicia, la avaricia. Codiciamos lo que no tenemos, amamos demasiado lo que ya tenemos en posesiones también. Ese es el problema. Y el punto número 2 en donde el Señor pone la llaga con este Proverbio 30 es que el dedo está en nuestros miedos por la escasez y la falta de sustento. A ver, padres, generalmente a veces no les ha tocado, ¿podré sostener a mi familia? ¿Le podré dar lo que necesita? No le estoy quedando mal a mis hijos porque no le doy esta educación, no lo puedo mandar a esta escuela. A mi esposa que quería ir de vacaciones no le pude dar esto y lo otro. Y andamos con el miedo de no poder sostener, sustentar o satisfacer a nuestras familias. Eso nos pasa como padres. Tememos quedarnos sin sustento. Incluso para comer, ropa, educación, techo, pues hay de varios, ¿verdad? Pero hay un temor. Y la Biblia dice bien claro que todo lo que sea temor, que no sea temor de Dios, no es bueno y lleva al pecado. El único temor bueno, ¿cuál es? El temor de Dios.
porque ahí yo ordeno mi vida según el orden de Dios. Estos dos puntos que mencionamos, en donde el Señor pone la llaga con este Proverbio 30, son parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad que sí? Son parte. No podemos negar esto y decir, no, yo nunca, hermano, yo esto, no, nunca he tenido miedo a ninguna escasez, no tengo ninguna ambición en este mundo. Ah, bueno, pues ya casi budista diríamos en tierra. Pero no es así. Estamos con estas tentaciones y estos pensamientos. Hoy el Señor le va a hablar, como me habló a mí, sobre estos temas. El pasaje en cuestión en Proverbios 30 no es un canto a la mediocridad. Eso es el primer punto que queremos resaltar. Porque alguno pensará, no, pues yo no quiero pobreza, pero tampoco riqueza. Entonces voy a medio trabajar, ¿verdad? Voy a hacer que trabajo, pues ahí ya veo qué onda, si me sale qué bien, si no me sale qué mal, ni modo. El ni modo, ¿verdad? El famoso, pues ¿y qué? Ni modo. No, no es un canto a la mediocridad. Pues hay que trabajar para no caer en la pobreza, dice la palabra de Dios. Pero tampoco hay que echarle tantas ganas como para olvidarse de Dios. No vaya yo a ser demasiado, ¿verdad? Y después se me nuble la visión. Ser mediocres, mis hermanos, ser mediocres no es un adjetivo compatible con ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque prácticamente le estamos diciendo a nuestro Padre Celestial, pues ¿qué es un mediocre? Pues yo soy un mediocre. Entonces el Padre es, pues yo me parezco, ¿los hijos se parecen a quién? Pues a los padres. Físicamente estoy hablando, ¿verdad? Porque sabemos que hay hijos rebeldes y lo que sea, ¿no? Pero aquí, como Dios es espíritu, estoy hablando, ¿en qué sentido? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Proverbios 22, 29, el otro pasaje ancla del día de hoy. Proverbios 22, 29, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así, Proverbios 22, 29, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. Significa que va a servir a reyes, o que pues, en tiempos de ahora, a que va a tener pues la suficiente, pues el negocio o el trabajo como para tener el mejor. Porque en esa época el que servía al rey pues tenía el mejor trabajo. ¿Sí lo entiende? Muchos ricos del mundo, fíjense, muchos ricos actuales del mundo, muchos millonarios, sin conocer Proverbios 22, 29, porque no conocen la Biblia, casi la mayoría. Ellos le echan muchas ganas, trabajan arduamente, se despiertan temprano, trabajan de día y de noche. Bueno, pues, ¿qué pasa entonces? Esta palabra de Proverbios 22, 29 se cumple en sus vidas, porque el Señor no hace acepción de personas. Sepa o no, la ley de Dios no es una condición para que se cumpla. ¿Sí me entiende? Imagínese, ¿verdad? Si, no sé la ley de la gravedad y por eso no me caigo, ¿verdad? No es así. A todos se le cumple por igual. Las leyes de la naturaleza como las leyes espirituales, las de la Biblia. Muchos ricos entonces son, ¿qué? Son jarro de bendición sin conocer la ley de Dios. Por ejemplo, el caso pues, más fácil de hablar ahora es el rico más rico. ¿Quién es? Elon Musk, ¿no? Él, pues es un ejemplo de este proverbio. Él dice que llegó de joven, a los 20 años, a Canadá con $2,500. Y se puso a estudiar, él solo se mantuvo y terminó dos carreras. Y empezó un negocio, porque empezó un doctorado en Stanford, que tenía que ver con las baterías para carros eléctricos, obviamente lo que ahora se dedica, ¿no? Y cuando vio que pues, el maestro sabía menos que él, pues dijo, no, ¿para qué termino el doctorado? Y ya inmediatamente se asoció, pidió capital, vieron que era capaz y trabajador y se le abrieron puertas y pues ahora, para hacer el cuento corto, tiene $600 mil millones. ¿Por qué será? Porque le echó ganas. ¿Sí me entiende? Aplicó el proverbio sin conocerlo.
Las leyes, repito, de Dios no hacen acepción de personas. Aplican parejo para todos aquellos que la aplican en sus vidas con conocimiento o sin conocimiento. La palabra de Dios nos manda a trabajar ¿cómo? A ver, hermanos cristianos, ¿cómo nos manda a trabajar la palabra de Dios? ¿Como para quién? Como para el Señor, ¿verdad? Siempre pensando que todo lo que yo hago en esta vida es para el Señor. ¿Sabe cómo cambian las cosas? Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Yo veo mucho, por ejemplo, del otro lado, en Estados Unidos, hasta los gringos, pregúntele a cualquier gringo, ¿verdad? Y es algo que lo he visto una y otra vez en muchas ciudades de allá. Hablan súper bien del mexicano como trabajador. Como borracho también, ¿verdad? Pero como trabajador estoy hablando, ¿eh? No, es que allá se van y emborrachan y son adúlteros. Eso también es verdad. Estoy hablando como trabajador, ¿está bien? Quiero que se centren ahí, ¿no? No tanto en las otras cosas que hacen. Como trabajador, al mexicano se le dice, vente a las 6 de la mañana y se vienen a las 6 de la mañana. No, hasta las 4 tienen que trabajar, se quedan después de hora. Tienen que terminar en 3 meses, terminan en 2 meses. O sea, todo el mundo quiere contratar, ¿sabe qué? Trabajadores mexicanos del otro lado. Algunos se sorprende, ¿verdad? De esto, porque dicen, no, si aquí no, pues aquí es todo lento y, ¿verdad? No. Fíjese, no tiene que ver con raza, ¿sí me entiende? Tiene que ver con una manera de vida. Y la palabra de Dios nos dice bien claro, como para el Señor. Y parece que el mexicano allá, sea cristiano o no, la aplica mejor que los mexicanos acá, aunque seamos cristianos. Póngase a pensar el significado, la magnitud del significado de decir, yo trabajo como para el Señor. Usted se despierta y haga lo que haga, sea un doctor, sea un abogado, sea un trabajador, un conductor o lo que sea. Un dueño de un restaurante o un empleado de una empresa grande, no importa. Si usted se despierta y dice, hoy voy a trabajar para mi patrón, el Señor. ¿Sabe cómo cambia? Cambia muchísimas cosas. ¿Usted cree que Dios se merece un trabajo o un servicio mediocre de nuestra parte? ¿Verdad que no? No. Entonces cambia. El ejemplo de Cristo es el modelo de vida de todo cristiano, ¿sí o no? Él es el modelo de vida de todos los que decimos somos cristianos. Por eso decimos que somos cristianos, discípulos de Cristo, aprendices del maestro de maestros. Jesucristo jamás fue mediocre. No había esfuerzos a medias en Jesús. No dejaba trabajos inconclusos. ¿Se imagina? Lo medio sané. Es que me sanó de la vista, pero me hizo cojo, me dejó cojo. Perdóname. La que sigue, si me ves en la que sigue, que pase por Capernaum, ahí te termino de curar. ¿Verdad que no hizo eso? No, él no dejó trabajos inconclusos. ¿Lo vio a Jesús quejándose? Claro, llorando por Jerusalén, llorando por la incredulidad de la gente. Eso sí lo vemos. Pero quejándose de su trabajo, ¿lo ha visto? Claro que no. Hágase tu voluntad, Padre, aquí en la tierra como en el cielo. Y antes de ir a la cruz del Calvario, ¿cómo fue lo que dijo? Pasa de mí esta copa, si puede ser, pero no, que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. ¿Cuántas veces le decimos eso al Señor? No, es que mi jefe pues me tiene a mí de punto. ¿Por qué lo tendrá de punto? Mejor, ¿por qué no piensa en eso? Es que a él no le gustan los cristianos. Bueno, pues por algo lo puso ahí, ¿no? No importa qué situación esté, porque nunca va a igualar la situación en donde Jesús todo el tiempo lo querían matar, o hasta él lo quieren matar todo el tiempo, ¿verdad que no? Entonces, si Jesús en todo momento, por hacer un trabajo de bien, por ayudar a las gentes, por predicar el evangelio, por dar ejemplo, no se quejaba, ¿por qué nosotros tendemos a ser quejumbrosos? No andaba rezongón Jesús. Todo lo que hacía, lo hacía con esfuerzo, con esmero,
con dedicación, lo hacía con pasión. Recordemos, cuando el Señor alimentó a las 5,000 personas, ahí en Mateo 14, Él dice que desde la mañana la multitud lo acosaba, buscando ser sanados. Imagínense el estadio Akron, aquí de las Chivas, toda una cantidad de gente similar, buscándolo, pero no buscándolo para nomás sentarse y escucharlo, sino todos con una demanda, con una petición, con un clamor, con una necesidad. Jesús, aquí por favor, yo estoy enfermo, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, y todos pidiéndole. Entonces dice la palabra que Él tuvo compasión de ellos y Él los iba sanando en grandes números. Imagínense, póngase ahora a visualizar eso. Es bueno a veces leer los evangelios, pero también nos dio el poder de la imaginación, ¿verdad? Entonces yo lo imagino, ¿verdad? Ahí había una serie también que veía que estaba Jesús sanando y sanando, y estaba todo cansado con ojeras. Y los discípulos decían, ay, ya, por favor, Señor, aquí descansa. No, mira, hay necesidad. Y ahí seguía, ¿verdad? Y hasta la noche. Y eso es lo que pasó en Mateo 14, mis hermanos. ¿Y usted piensa que también no les enseñaba? Usted ve las sanidades que había en el evangelio. No es que nomás llegaba y lo sanaba y no, pues ya me tengo que ir, no le digo nada, porque no tengo chance, no tengo tiempo. No, ahí se quedaba. Le decía cosas importantes. Daba enseñanzas a través de los milagros. Cada milagro de sanidad, vemos en los evangelios, había una interacción del Señor con la gente. Porque a Él le interesaban sus almas, había compasión. En el lugar en donde Él alimentó a los 5,000, era un lugar desértico. Y ya se hizo tarde y la multitud tuvo hambre. Imagínense, ¿Jesús habría tenido hambre? ¿Jesús también? Pues claro. Y ahí fue que Él tuvo, cuando los discípulos dijeron, no, mándalos ya, que cada quien se compre lo suyo. Y Él dijo, no, pues ¿a dónde van a ir? Es un lugar desértico, no hay Oxxos, no hay Walmart, no es México. Entonces, ¿qué hizo? Los sentó a todos, los puso en grupos. Y agarró los 5 panes y 2 peces y los multiplicó y alimentó a 5,000 varones, que mínimo en cifras oficiales pueden ser más de 15,000 o más de 25,000 personas. Sí, el estadio Akron, por ejemplo, puede ser. Porque hay muchos niños. En esa época tenían muchos niños. Hay esposas. Luego de haber alimentado toda aquella multitud, imagínense, sobró alimento y Él no dijo, no, pues ya estoy bien cansado, hagan lo que sea, pues yo ya me voy a dormir. No, mandó a recoger las cestas, se recogieron 12 cestas llenas y enseguida, ya haciéndose tarde, hizo que sus discípulos se subieran a una barca para seguir trabajando al día siguiente, cruzar al otro lado. Y Él mismo los fue a despedir a los discípulos y después dijo, bueno, vayan primero porque yo aquí me voy a quedar chambeando. Voy a despedir a toda la gente porque todavía veo necesidad. Y dice la palabra que ya despedida toda esa multitud, saciada su necesidad de milagros, de palabra, lo que sea. ¿Qué dice después? ¿Que se echó a dormir? Tampoco ahí. Subió a un monte. Imagínense subir a un monte en sandalias, en Crocs. Imagínense. No, hombre, si ni en las mejores Air Jordan Nike, ¿verdad? Subo el monte, ¿verdad? Imagínense en chanclas ahí, subiendo. ¿Y qué hizo? Oró. Ya que oró, ahora sí a dormir, ¿verdad? ¿Qué piensan? No. Dice que era la hora de la 4ª vigilia. Estamos hablando a medianoche. O sea, medianoche no de la medianoche, sino medianoche como a las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada y se despertó. ¿Cuándo se despertó Jesús? En esa época se despertaban ¿cuándo? Al amanecer. Y Jesús seguía despierto y trabajando. Para los que se quejan de que, ay, mi jefe me hizo quedar 1 hora y no me pagó la hora de... ¿En serio?
Se lo digo por conocimiento propio. ¿Qué hizo entonces? Los alcanzó caminando. Ah, claro, Él es Dios, puede caminar sobre el agua. Bueno, pero fue caminando, ¿verdad? Pudo haber volado, pero fue caminando. Su jornada de trabajo, mis hermanos, fue amplia y exhaustiva. ¿Sí o no? Estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora entiende cuando en otra ocasión dice la palabra que estaba en la barca y había una gran tempestad y las olas pegaban a la barca y parecía que se iban a naufragar. Y ¿cómo se dice? Los discípulos estaban con el corazón en la mano como el domingo pasado. ¡Ay, no! Ya nos agarran. Las 4 letras, dicen. No, no se cree. ¿Y qué hizo? Jesús dormía. Pero no dormía porque, ay, no, pues el Jesús que tenía el sueño bien pesado, el muchacho. No. Él dormía seguramente porque estuvo todo el día desde la mañana trabajando, mis hermanos. Eso está en Mateo 8:23 en adelante para el que anota. Seguramente había trabajado arduamente durante todo el día, ayudando a la gente, predicando la palabra. Otro día más de trabajo como el Señor sabía hacer, echándole ganas sin quejarse. No hacía como que trabajaba, ¿verdad que no, Jesús? No, pues ya el Padre me mandó, así que vamos a hacer como que trabajamos. Igual yo soy Dios, heredero de todas las cosas. ¿Vieron esos trabajadores que solo trabajan cuando los ve el jefe o el patrón? ¿Sí los vieron? Algunos dicen, no, yo no los vi. Vi en el espejo. No se crea. Bueno, aquí no los hay, ¿verdad? Porque aquí somos todos cristianos. Claro, aquí no hay de esos. No, esos de los que se pasan. No, hombre, yo tenía unos que, híjole. En esa época nomás había Facebook, creo. No, ni Facebook, porque salió en 2011, perdón. Nomás había Messenger, ¿cómo se llama? El de Hotmail. Y hasta con eso, hasta con los correos, emails, se agarraban en esa época, chateando, entre amigos, entre los novios, yo qué sé, entre quiénes. Y hasta se ponían a ver películas. Me tocó uno que está viendo una película. Ay, sí, con razón no llegas a entregar siempre tarde las cosas, ¿no? Le digo, vi una película. ¿Qué película estaba viendo? Pues X. De esos, bueno, obviamente aquí no hay, ¿no? Pero hay un refrán muy conocido, ¿verdad? El ojo del amo engorda el ganado. Eso en el mundo es bien conocido. Y hay un proverbio muy parecido a eso, ¿no? Pero ¿por qué será tan conocido ese refrán en el mundo? Porque tristemente es una práctica de muchos trabajadores. Todos los que trabajamos durante cierto tiempo, todos conocemos compañeros o nosotros lo hicimos. Escuche bien. Pedir al Señor ni pobreza ni riqueza no significa querer ser mediocres. No significa querer hacer como que trabajo y el Señor, como soy su hijo, me bendice. No está bien trabajar a medias. No está bien trabajar solo cuando me ve mi jefe, mi patrón. No está bien hacer un trabajo inconcluso. No está bien ser negligentes en el trabajo, dejando algo así porque no me pagaron bien o porque me hicieron mal la cara o porque hablaron mal de mí y ya dejarlo a medias. Menos aún está bien pues andar de vagos, ¿verdad? Pues sin trabajo, eso es peor aún. Y para los estudiantes hay también, porque hay ladrillos para todo, dicen. Va a tirar ahí los boquetes. No, para los estudiantes, a ver, ¿ustedes para qué piensan que estudian? A ver, ¿para qué estudian? Para alguna vez trabajar, ¿no? ¿Sí o no? Tener mejores oportunidades, ¿sí o no? No es para trabajar eternamente y para siempre, ¿eh? Ahí no aplica el salmo, ¿eh? Es para trabajar, ¿amén? Amén. Es así sencillo, ¿verdad? Y si ya está trabajando desde joven, qué bien. Yo trabajo de los 15 años. Y no hay mejor cosa que el trabajo para quitar las tonteras y medias, especialmente los varones, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis hijos, a Darío le digo todavía, aunque tiene 7 años, no hay mejor cosa que poner
la cabeza en la almohada y quedarte dormido. Pues significa que trabajaste como para el Señor, o como el Señor, ¿verdad? Que ya vimos cómo se quedaba dormido por tanto trabajo, ¿no? Así es como uno debe de ser con las cuestiones del trabajo. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo desde el 22. Colosenses 3, 22, en la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Sígame por favor aquí en la pantalla. Colosenses 3, 22, así dice la palabra de Dios. Ustedes, los siervos, se refiere aquí siervos, doulos, que significa esclavo, pero también significa, no importa si es un esclavo voluntario o involuntario, lo habla en un sentido calificado de sujeto, sujeción o subordinación. O sea, aquí entrarían pues todos los que somos empleados o todos los que, aunque seamos patrones, pues tenemos un cliente, ¿verdad? Que es como nuestro patrón, es lo mismo. Por eso aplica a todos, doulos. O sea, ustedes los siervos, aquí prácticamente ustedes el que trabaje, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven, aquí está, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón. Y subraya esa palabra para el que tiene ahí la Biblia, sinceridad de corazón, por temor a Dios. Versículo 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven, trabajan a Cristo el Señor. O sea, nosotros servimos al Señor. Entendamos eso. No importa la empresa o si trabaja autónomo o es profesionista o es el dueño de su negocio, no importa. Usted trabaja para el Señor. Versículo 25, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos. Eso de a mí no me pasa nada porque yo soy hijo de Dios. Decreto sanidad, decreto prosperidad en mi vida y en mi familia. Proclamo que voy a ser un millonario. No. Si haces lo malo, dice la palabra aquí, que teme. ¿Teme a quién? A Dios. Porque Él es el juez que te va a juzgar por eso malo que haces. Si eres mediocre en tu manera de vivir, de trabajar o de hacer algún servicio, pues ¿qué pasa? No va a ocurrir Proverbios 22, 29. Grábeselo. No va a ocurrir eso. Porque Dios no hace acepción de personas. No, porque Él es mi hijo, sí, a Él le voy a dar la chance. No, no es así, hermanos. Proverbios 6, 9, en la traducción viviente, dice bien claro de esta manera, Proverbios 6, 9, traducción viviente, pero tú, holgazán, perezoso, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Un ladrón armado es fuerte? Pues sí, ya viene con la intención de hacerte daño y trae las armas para hacerlo. Entonces dice que la escasez me va a atacar como un ladrón armado. Imagínense, o sea, metafóricamente pero contundentemente nos lo dice el Señor. Entonces volvemos al título de la prédica de hoy. Ni pobreza ni riqueza. Ni pobreza ni riqueza tampoco significa que hay que ser, pues entonces vamos, ni pobre ni rico, voy a ser de clase media. Nomás, así debemos ser los cristianos, de clase media. No, la clase media es un concepto moderno. ¿Sí me entiende? No, pues en la época de Jesús, pues hasta el rico, dice, pues sociológicamente esto es una ciencia de la sociología en donde estudian
pues, los niveles económicos a lo largo de la historia, ¿verdad? Y dice que la gente que era pudiente en la época de Jesús, pudiente, o sea, de los ricos, estaría entre la clase media baja a media en hoy día. Ellos no tenían inodoro, refrigerador, miren, tenemos clima, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos luz, tenemos un montón de comodidades que en esa época no había. A mí también me alegra. La palabra de Dios no es un libro de luchas de clases o de razas. Allá me perdí. Dios le gusta que riamos, ¿verdad? La palabra de Dios no es un libro de lucha de clases o de razas o de grupos étnicos o de naciones contra naciones. Sí habla de esas cosas, que hay luchas, pero esa no es el mero meollo del asunto de la palabra de Dios. No cometamos el error tan común, es común este error, de querer interpretar la Biblia según el ojo humano. No, dice que no, ni tan pobre ni tan rico, pues entonces clase media. O dice que que no le echemos tantas ganas, porque si no, pues no es bueno eso. No dice eso, Al contrario, mis hermanos. Fíjese, la Biblia nos muestra que el pueblo elegido de Dios, por ejemplo, los israelitas, los judíos, que Él mismo eligió, ¿verdad? ¿Qué terminaron siendo? Apóstatas, rebeldes, una y otra vez cayendo en las trampas de su propio corazón. Por eso la Biblia se caracteriza en sacar a la luz esos problemas del corazón de las personas. Nos muestra incluso que el famoso rey David, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, el que más se parece en lo interior, en el espíritu, al mismo Señor, tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados. ¿Dice eso o no la Biblia? Su Biblia, ahí están todas las hazañas de David, pero también todos los castigos y disciplinas que recibió por sus pecados. No esconde nada. Nadie tiene coronita. O sea, todos somos iguales ante la palabra de Dios, ante la justicia de Dios. La Biblia, más bien entonces, ¿a dónde apunta? Apunta directo ¿a dónde? Al corazón de las personas, de los hombres. Siempre va directo a nuestra eternidad. Dios está interesado en su eternidad, más que cualquier otra cosa. Más que usted va a ser rico o pobre en esta vida. Porque algo nos promete la Biblia, ¿sabe qué? Que vamos a ser muy ricos, herederos de todo en la que viene, en la que importa. De eso no nos salvamos. Pero mientras tanto, la Biblia se centra en nuestro corazón aquí en la tierra, en nuestra alma. Si leemos de vuelta el Proverbios 37, vamos ahí de vuelta a Proverbios 37, por favor, seguimos en la traducción viviente. Y si lo leemos de vuelta, fíjese bien, escuche bien, dice así: oh Dios, te ruego, ¿cuántos favores? 2, concédemelos antes de que muera. Antes de que muera, antes de despertar ante mi realidad eterna. Antes de lo que en verdad importa para ti, Señor. Mi eternidad. Antes de morir. Porque después de morir, ¿qué pasa? Sería demasiado tarde para salvar esa alma. Y entonces pide 2 favores antes de morir. ¿Que tienen que ver con qué? Con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque en el corazón rige mis decisiones de vida, mi manera de vivir, mi forma de vida. El corazón representa no el órgano físico, sino mi alma, mi ser interior, de donde salen, ¿qué? Sale mi eternidad. Versículo 8, volviendo a Proverbios 30, versículo 8, y ahí vienen las 2 peticiones, dice: primero, ahí está el orden de Dios, primero, ayúdame a no mentir
jamás. ¿Cuántos mentimos? Pues ahorita sí puede levantar la mano. No, nomás yo soy, que quede registrado, Nati, que soy solo el único mentiroso. Ya me van a acusar con el pastor Chuy. Pero fíjese, primero, ¿cuál es el orden de Dios aquí en la petición? 2 peticiones, la mantiene simple para nuestras mentes simple. Ayúdame a no mentir jamás. En la Reina Valera habla de apartar de mí vanidad y mentira. ¿Qué significa aquí la palabra vanidad en el hebreo? Habla de un sentido de desolar, un mal que destruye, algo destructivo. Literalmente habla de la ruina, Esa es la vanidad que habla aquí en el hebreo. Entonces, les voy a refrasear aquí Proverbios 38, el primer deseo de Agur, que dice, aparta de mí vanidad y mentira. Significaría, aléjame de toda destrucción, de toda ruina que trae el engaño. ¿El engaño de qué? De mi corazón. Todo engaño que se da dentro de mí. Porque alguien puede venir el más charlatán y engañoso, el más, veo que ahorita está lleno que nos llaman y nos dicen, ay, no, soy tu tía y necesito dinero y no sé qué. Y andan ahí diciendo cosas, nos tratan de engañar. Pero ¿cómo me pueden engañar? Si yo dentro de mí me la creo, ¿sí o no? Si yo caigo en el engaño es porque yo dentro de mí, mi alma, mi mente y mi corazón han decidido decir, eso es verdad. Ay, ¿en dónde? Abuelita, ay, tanto que no te veo. Tu voz parece de hombre, pero pues, parece de hindú. No sé qué. Entonces, el tema es, ay, ¿a dónde te mando la transferencia, abuelita? Mándala. Ay, no sé qué. Pero fíjese, entonces, ahí está la gente. Se dejó engañar. Cayó en el engaño porque pensó que ese engaño le era una verdad. Entonces, ¿qué le resultó? Ese engaño le resultó en destrucción, en vanidad. Todo engaño, ¿en dónde se da entonces? En mi corazón. Ahí se manifiesta el engaño, porque yo lo puedo rechazar de plano. Que es el alma de la persona, el corazón, donde se generan, donde moran nuestros pensamientos y sentimientos. Por eso es el corazón que el que se deja engañar o el que es engañado para que mi alma se sienta bien, para que confirmar un pensamiento que yo dejé incubar en mi mente. Por ejemplo, que no, pues si sigo pecando igual, pues Dios es bueno. Eso no dice la Biblia. Entonces, en vez de confrontarme con la verdad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, yo sigo en mi engaño. No, pues, ¿qué tiene? Yo solamente veo pornografía, yo nunca pues, le he fallado a mi esposa, nomás veo la pornografía. ¿Y qué dice la Biblia? Que es lo mismo el pensarlo que el hacerlo. Híjole, qué vara alta. Ay, no se puede hacer eso. Yo le digo, hermano, que sí se puede. Pues yo lo estoy haciendo. Yo el peor de todos. El único mentiroso aquí de la congregación. Pienso entonces que creyéndome una mentira en mi corazón me va a ir bien. O sea, me estoy engañando, autoengañando. Entonces pienso que voy bien, pero ando en camino de muerte, dice el proverbio, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿de qué podrá ser engañado mi corazón? ¿De qué podrá ser engañado mi corazón? ¿Qué es lo que habla el segundo punto que pide Agur al Señor? El segundo punto en donde Dios pone el dedo en la llaga. ¿Cuál es? Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Fíjese cómo es el orden de Dios, tan perfecto para nosotros. Dame solamente lo suficiente para satisfacer mis necesidades. No nos centremos en lo que pide aquí Agur. No los pide porque sabe que esas no son lo importante. ¿Sí se da cuenta? No me des pobreza ni riqueza. Agur sabe que
O ser pobre o ser rico no es la cuestión del asunto. Por eso no me los des. Esa no es la cuestión del asunto. Centrémonos en lo que en verdad pide en el versículo ahí, Agur, al Señor. ¿Qué es lo que está pidiendo? Dame. Ahí viene lo que pide. Dame. Solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Aquí es expuesto el corazón de Agur, ¿verdad? Un corazón que pide, ¿qué cosa? Lo suficiente. Él no es conformista, él no es mediocre. Él está pidiendo lo suficiente. No pide lo que piensa que él merece quizás. No está sujeto al engaño de su corazón, quiere decir. Un corazón que pide o exige o demanda a Dios. Ay, yo te estoy sirviendo en la iglesia. Yo nací de nuevo y ahora estoy dando el ejemplo en mi familia por lo que me corresponde. Dame parte de mi herencia para gastármela. ¿Cuáles parábolas se llama? ¿Del hijo qué? ¿Bueno o de pródigo? Pródigo, ¿verdad? O sea, gastalón, mal gastalón, ¿verdad? Un corazón que pide no exige ni demanda. Es un corazón ubicado. Sabe quién es Dios y quién es Él. Dios es amo y Señor, el creador de todo el universo. Miren a quién le estamos hablando, ¿eh? Porque a algunos les tiembla la mano, ay, ya hablan con el presidente, ay, no, ay, presidente, o con el gobernador, ay, me llamó el gobernador de Jalisco. La otra vez tuve una reunión de un consejo así y vino unos diputados, ¿verdad? No, hombre, no saben cómo estaban los otros. Ay, señor diputada, señor diputado. Yo ni me paré a saludarlos, ¿verdad? No por falta de respeto. Cuando ya llegaron, pues ya, hola, ¿qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Te vas a ir al infierno? No, se cree. En amor, en amor. Pero ¿se fija cómo somos? Hablamos a Dios en oración, al Dios creador del universo, a mi creador. Y no, pues ahí como si nada. Pero Agur pide ubicado, dijimos, ¿verdad? Sabiendo que Él es polvo y Él es Dios. Esa es la manera de ubicarse. Él es el Dios que sopló aliento de vida al polvo que eras tú, ¿verdad? Antes de ser vivo. Aquí vemos un corazón que pide sabiendo quién tiene todo el control, quién es el dueño de todo, quién tiene el volante en sus manos. ¿Quién es? El Dios que conocemos, el único Dios vivo. Este es el corazón de un hombre que no se deja engañar por las cosas de este mundo, que no se amolda a las maneras de este mundo, porque sabe quién cubre sus necesidades. ¿Y tú sabes quién cubre tus necesidades? Amén, ¿verdad? El mismo Dios de Agur, el mismo. Entonces, no negocies con este mundo por tus necesidades. No negocies con este mundo por tus necesidades. Dios sabe cubrirlas. Normalmente es a través de tu aburrido trabajo. Sí, ese que es aburrido, monótono. Ese que te hacen bullying quizás. Ese mismo. Otra vez, pasas escasez, necesidad, no porque a él se le olvidó, ay, se me olvidó mi hijo, Juan, Pedro, Pablo, no, sino para que sigas confiando en él. Quizás hace años estás como estancado en tu puesto de trabajo. Nunca llegas tarde, nunca faltas. A un enfermo te presentas, cumples las metas estipuladas por la empresa, pero en tu corazón siempre hubo y hay contentamiento. No estás contento. Piensas que mereces más y quizás lo mereces. Piensas que no te valoran y quizás es verdad también eso. Pero ¿a qué ve el corazón? ¿Quién ve el corazón? Dios ve el corazón. Dan aumentos quizás,
y se los dan a los que se cuelgan en tus rendimientos. ¿Le ha pasado eso? Es algo común, las injusticias en esta vida. Es la norma más que la excepción. Pero a ti te aumentan lo mismo y hasta menos. Y ahora que estamos aprendiendo las leyes espirituales de Dios, amados hermanos, ¿se dan cuenta de por qué no se cumple por Proverbios 22, 29? ¿Ya se olvidó Proverbios 22, 29? Se lo parafraseo: al que se esfuerza y le echa ganas, pues le va bien, económicamente hablando. Eso significa. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo no sea mediocre en mi forma de trabajar, pienso que Dios es un mediocre patrón. Y me da hasta temor decirlo. En mi corazón. Porque la queja siempre, ¿de dónde es? La queja no es contra el patrón. ¿Sí lo entiende? Porque ¿quién es mi patrón? Dios. Entonces yo digo que me quejo contra el patrón. Pero no estoy señalando a Abraham, o sea, no tengo nada en contra de él. Pero en verdad yo estoy quejándome contra Dios. Le estoy diciendo: mira, yo no soy mediocre trabajando, pero tú sí eres mediocre pagándome, hombre. Qué feo es. ¿Verdad que se escucha bien feo? Ahora que se lo plantea uno así. No, se escucha bien feo. No hay agradecimiento a Dios. Es decir, desde el corazón mío, aunque yo no lo diga, está gritándole al Señor en términos espirituales: es que no me das lo suficiente para mis necesidades. Como que no entiendes, Señor, que yo necesito más. Mas tú me das bien poquito. Es decirle: soy pobre por tu culpa, Señor, casi. O aún peor, me merezco ser rico, pero tú eres injusto conmigo. Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte. Pero muchos así andan en su corazón. Esto significa que no puedo ni quiero hacer la segunda petición de Agur. ¿Se la recuerdo? No, eso significa que no me des pobreza ni riqueza. ¿Se acuerdan? Esa segunda petición: dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Significa que no debo y no quiero y no puedo ir a esta segunda aclamación de Agur. Porque, ¿sabe por qué? Porque en mí hay mentira, hay engaño en mi corazón. Estoy siendo engañado. El engaño que yo merezco más. Y aún peor, hay gente que se va a la contra totalmente, que no merezco nada. Yo el peor de todos, yo la peor de todas. No soy digno de nada. Pero hay gente también que se va al otro extremo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, les recuerdo cuál era la primera petición ahí en Proverbios 38. ¿Cuál era? Aparta de mí vanidad y la mentira. Primero hay que ver claramente en lo espiritual, mis hermanos, para no ser engañados y no buscarla y no estar en camino de destrucción. ¿Qué quería decir? ¿Se acuerdan de esta primera petición? Aléjame de toda destrucción, de toda ruina que trae el engaño. Eso es lo primero, mis hermanos. Porque si no, no voy a tomar decisiones claras, decisiones basadas en la verdad, sino basadas en el engaño. Y no se puede pensar entonces con claridad, claro que no. Ni puede ver, ni se puede apreciar la verdad de Dios, ni su ley. Ahí no importa si yo soy rico, si soy pobre, si yo soy clase media, si tengo casa, si estoy rentando, si tengo carro, si voy en camión. No importa. Sea lo que sea, voy a estar viviendo en vanidad, en mi propia vanidad, en mi propio engaño que me destruye. ¿Sí me entiende? La cuestión no es ser rico o pobre. La cuestión es dejar la vanidad del engaño de mi corazón. Alguien con el orgullo suficiente para no ver lo suficiente de la provisión de Dios. Por eso continúa el pasaje en Proverbios 39, si me acompaña. En Proverbios 39 dice: pues si me hago rico, podría negarte y decir
¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Alguien que no sabe el Dios que tiene, que Dios nunca llega tarde, que Dios siempre provee más que suficiente, siempre sobreabunda su provisión, es el que tiene miedo a que llega rico y ¿qué pasa? Pues se olvida del Señor. Y si es muy pobre, está pasando un periodo de prueba, de escasez económica, ¿qué pasa? Se mete a transar con el mundo. No digo que salga a robar un Oxxo ya, sino que empieza a transar, ¿verdad? Sabe que está haciendo mal esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en un negocio, están en el cajero, ¿verdad? Del patrón, y ahí empiezan a agarrar. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué roban? ¿Porque es demasiado pobre o porque viven en la vanidad del engaño de su corazón? Ahí está, ¿verdad? La clave es esa. Esa es la clave. Esa es la enseñanza de hoy, mis amados. Entonces siempre se va a negar al Señor porque piensa que se merece más. Siempre. Pero esas riquezas es la confirmación, mis hermanos. Si es rico, es la confirmación ¿de qué? De la ley de Dios, Proverbios 22:29. O simplemente quizás de Proverbios 13:22, en donde dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos. Por ahí ya nomás fue un buen heredero, ¿verdad? Y supo administrar esa herencia, como los hijos de Carlos Slim, ¿verdad? Dice, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Cheque bien eso, está escrito. Alguien que no sabe de que Dios nunca llega tarde. A ver, ¿cuántos creen que Dios nunca llega tarde? Amén. Que siempre provee más que lo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, estamos formándonos entonces como vasijas de bendición para recibir la bendición. Porque si una vasija está toda quebrada, por más que le meta agua de la buena, se va a salir todo el agua por todos lados. Nosotros tenemos que prepararnos para ser vasijas de bendición. Y si somos pobres, podríamos robar, ¿no? Pues, ¿usted cree que porque no tengo que comer o porque mis hijos no tengan que comer, me justifica a robar? ¿Se rompe la ley de Dios? El mandamiento de Dios que dice no robarás. ¿Verdad que no? No. Ahora, esa pobreza habla de varias causas, como recién las comentábamos con el rico, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Esa pobreza es la confirmación de ¿qué? Pues también de Proverbios 22:29, ¿verdad? El que le echa ganas le va a ir bien. Pues el que no le echa ganas y no se esmera y no trabaja esmeradamente y honradamente, pues le va mal. Ese es el Proverbios 22:29. Pero también simplemente la pobreza puede ser también, como en la riqueza dijimos, una prueba. Algo temporal. Pasó una tragedia. Todos vivimos tragedias familiares, ¿verdad que sí? Todos. Una enfermedad, algo de fuerza mayor, ajeno a mí. Pero cuando hay escasez, es cuando viene la prueba. Y se descubre lo que hay en el corazón de las personas. Cuando la marea baja, se descubre que hay ahí en la playa, es lo mismo. Concluimos, amados hermanos. La Biblia, la palabra de Dios no exige pobreza ni garantiza ninguna prosperidad en ese sentido. En este sentido que estamos hablando de Proverbios 37. No hay que ser pobres o de alguna clase social o económica para entrar al reino de Dios. ¿Sí lo entiende? Mateo 5:3 en la Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de los humildes en el corazón, en su ser interior, de los que no andan en vanidad en sus pensamientos y se dejan engañar fácilmente por su corazón, de los que se ubican delante de Dios y ven su bondad y misericordia, ven su provisión siempre más que suficiente. Esa es la pobreza espiritual.
que está frente al Padre de los espíritus. Sabe ubicarse como Agur. Tampoco la pobreza material me condena. Al contrario, tendemos a ser más sensibles a la palabra cuando hay escasez. ¿Verdad que sí? Pero también los hay de pobres que son codiciosos. Por eso no habla de una clase social o económica. Yo conozco gente, bueno, los que se meten con el narcotráfico son gente que están ávidos ¿de qué? De ambición por el dinero. Eso los he conocido, yo se los he comentado. Oye, ¿por qué estás ahí? Pues aquí tengo la camionetón y las mujeres y todo el pisto que quiero, me dicen. Jóvenes de 20 años. Qué bien. Te va a durar muy poco. No importa, yo quiero vivir 2 años como rey, que todo el día como esclavo, decían. Y después se morían. En Monterrey me tocó el jefe de plaza. Había hablado conmigo, le decían el gordo, no me acuerdo qué, y de repente vio las noticias y lo habían ejecutado en un kiosco pequeño ahí en el centro de Monterrey. Y justo hablé con él la semana anterior. Es increíble a veces, ¿no? La Biblia tampoco dijimos que garantiza prosperidad material en este mismo sentido. Escuche bien, miren. Porque ya entendimos Proverbios 22-29, ¿verdad? El que se esfuerce, le echa ganas y es honesto y honrado y ahí está. Aunque no conozca la ley, le va bien materialmente. Pero, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Bueno. Dios disciplina ¿a quiénes? A sus hijos. Nadie disciplina a alguien que no es su hijo, ¿verdad que no? Nadie. Entonces, si eres hijo, tienes la bendición de la disciplina de Dios. Ahí está el tema, ahí está el cortocircuito. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su disciplina? Pues ahí duele, ¿verdad? Duele aceptarla, duele entenderla, duele. Pero la disciplina de un padre es así. Tiene que doler para sacarlos del engaño, de la vanidad, del pensamiento que traen. Dios disciplina para rectificar ese corazón que está engañado, que vive en la mentira, para sacarlo y cumplir el primer deseo de Agur. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que está tan en todas las iglesias ahí gringas y en mi país está, pues es el primer evangelio, imagínense. Es lo que más predican. ¿Sabe qué? Ese evangelio es el mismo que había en la época de Jesús. ¿Sabe quién los predicaba en ese evangelio? Los fariseos, los saduceos y los escribas. Ellos decían, si eres pobre es porque pecado tienes, o generacional o lo que sea. Andas mal. Yo soy rico porque estoy cerca de Dios. Eso es el evangelio de la prosperidad. No hay nada que haga más daño a la iglesia que ese evangelio, mis hermanos. Cuando usted ve a un hermano en necesidad, es una oportunidad de poder orar por él, de poder quizás extender, si Dios dice, una mano de ayuda económica y no solamente de palabra, ¿verdad? Y viceversa. De eso se trata la iglesia, mis hermanos. El evangelio de la prosperidad no es bíblico. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Volvemos, Proverbios 22-29 aplica, sí, amén, pero a los hijos está la disciplina. Porque si Dios ve que en mi corazón hay una ambición desmedida con respecto a merecer cosas, porque le estoy echando ganas, porque ahora sí, con conocimiento. No, yo sé Proverbios 22-29. No, yo lo sé, entonces me aboco a eso y nomás ando tras el billete. ¿Usted piensa que vamos a poder engañar a Dios? No. Entonces Dios me va a ajustar ahí. Y lo ha hecho conmigo, y lo ha hecho con hermanos, porque Él nos ama. Él no quiere que estemos en la vanidad de nuestros engaños. Miren, lo antiguo de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, porque dijimos que hasta los fariseos hace 2000 años practicaban ese evangelio, ese tipo de evangelio, ¿verdad? No exige. No es que lo vuelve una mentira, una verdad. Lo antiguo, que pasó mucho tiempo. La Biblia, mis hermanos, no exige entonces, para resumir, no exige pobreza, ni que sea rico o pobre, ni me garantiza
prosperidad cuando yo ya soy hijo, cuando mi corazón se está desviando en el engaño. Recuerde eso. ¿Todas las promesas de Dios se cumplen? Claro que sí, todas. Pero se cumplen en el corazón primero, mis hermanos. Si eres hijo, se tiene que cumplir primero. ¿En dónde? En tu corazón. Claro, los incrédulos pues no tienen corazón todavía. Un corazón está de piedra, dice la palabra. No es sensible a la palabra de Dios. Entonces prefiero ser incrédulo, ¿verdad? ¿Así? Camino a destrucción, a la muerte eterna. Hay que pensar las cosas con la perspectiva eternal que Dios las ve. Recuerden, como dijo el Señor a Natanael en Juan 1:47. He aquí un verdadero israelita, dijo, ¿verdad? En quien no hay engaño. ¿Se da cuenta? Es la primera condición, el primer deseo de Agur. Vivamos mejor en la verdad y no en la mentira del engaño. La verdad de vivir bajo la provisión de Dios. En todo momento saber que Dios tiene el control de mi vida y siempre me va a dar lo suficiente, lo que necesito en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Y espero que ese amén salga de su corazón, porque eso es lo que ve el Señor para bendición. El que vive bajo esta verdad y está disfrutando ya entonces de esa fidelidad de Dios. Y vive, ahora sí, y este es a donde quería llegar, y vive entonces en una mayordomía fiel delante de este Dios fiel. ¿Qué significa mayordomía fiel? Ser mayordomos significa administrar el dinero, poco o mucho, no sé cómo lo tome cada quien. ¿Con qué? Con gratitud, contentamiento, disciplina y enfoque en los valores eternales, las cosas de arriba. Y no en las ganancias temporales. Porque fíjese, si no va a venir la prueba bien fácil. Ahí estoy juntando el dinero, pero no se me junta mucho, pero sí me junta. Ay, Señor, gracias, gracias. Y de repente va a venir un familiar enfermo, o un amigo, un hermano. Y el Señor le va a decir, de ahí dale al hermano. De ahí pon para eso. ¿Sabe qué va a pasar? Va a tropezar. Vamos a tropezar. Por eso, primero es el corazón, mis hermanos. Para una mayordomía fiel, administrar bien el dinero que el Señor me da debe ser con gratitud, disciplina y enfoque en lo eterno, en el reino de Dios. Y cierro con Mateo 25, nomás lo voy a leer para que entendamos en dónde quiere el Señor que estemos. Ahora que entendemos los dos deseos de Agur, en donde el Señor siempre pone el dedo en la llaga, dijimos. Vamos a entender por qué ahora el Señor exige a los que tenemos entendimiento, somos sus hijos. Ya decide, ahora sí, sírveme como buen y fiel mayordomo. Mateo 25:14 en la Reina Valera contemporánea dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuántos saben que todo lo que hay aquí es de Dios? Amén. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otros 2,000 y a otro 1,000. A cada uno conforme a qué? A su capacidad. Y luego se marchó. Bueno, toda analogía a lo que hizo el Señor Jesús no es coincidencia, ¿eh? Bueno, sigamos. Versículo 16. El que había recibido 5,000 monedas, ¿qué hizo? Negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000, ganó también otras 2,000. El que había recibido 1,000, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Y ahora uno puede pensar, y todos sabemos cómo termina esta parábola. Pues, ¿qué tiene? Guardó lo que el Señor le pidió. Pero ahora tenemos conocimiento de causa. El mayordomo fiel administra. Y cuando uno está bajo la cobertura del Señor, el dinero que pasa empieza a multiplicarse, empieza uno a prosperar. Versículo 19. Mucho tiempo después el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó y le entregó otras 5,000, o sea 10,000. Y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes.
Y su señor dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000, pues lo mismo, ¿verdad? Vamos más abajo. Pero el que había recibido 1,000 monedas, llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas, o sea, cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Qué extremoso es, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? No hay términos intermedios, ¿verdad? ¿A quién se le echó afuera en las tinieblas? Al siervo inútil, al mayordomo infructuoso, al negligente. No al pobre, no al rico, no al de la clase media, ¿verdad? No al que es judío o al que es gentil. ¿Se dan cuenta? No se trata de luchas de clases o de etnias o de quién soy o a quién diré o quién seré, sino de una mayordomía fiel delante del verdadero amo que sale de un corazón ubicado como el de Agur, que ha pedido 2 cosas al Señor, porque ya está preparado su corazón. ¿Está tu corazón preparado para administrar lo que Dios te dio también? Piénselo, póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque hoy nos has redargullido, Padre. Nos has puesto el dedo en la llaga, como dijimos, en estos 2 puntos, Señor. Hoy hemos aprendido que no se trata de si soy pobre, si soy rico, si soy judío o gentil, sino se trata de mi corazón. Se trata, Señor, de como Agur, tener un corazón que te pide ubicado, sabiendo que yo soy polvo, pero tú eres Dios. Sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios todopoderoso y proveedor, que cumples tu palabra y eres fiel a ella, mi Dios, que no mientes y no engañas. Ayúdanos, Señor, porque solamente en tu palabra hallamos firmeza y nos apartamos de toda vanidad del engaño. Ayúdanos porque nosotros solos siempre nos desviamos, Señor. Necesitamos tu verdad, necesitamos tu ancla, tu palabra, Señor, y ver cumplir tu palabra en mi vida, ver cumplir tu palabra en mi familia, Señor. Es lo que confirma, Señor, que tú eres verdad y tú solo eres el camino. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir guardando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.